Bueno, ustedes me dicen o ya empiezo. No, 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 ahorita. Es que nada más queremos empezar a transmitir para ya como hacer la presentación y Ok, sí. solo un momentito. Ujú. Listo. Ok. Bueno, pues seguimos en el Festival de las Papayas y ahora con la segunda plática del día domingo con Mariana Pérez Ocaña y su charla es Lesbos, trabajo real de mujeres lesbianas para todas las mujeres. Un poco contarles de Mariana. Mariana es cofundadora y directora de la prensa editorial Lesbos AC, una organización no lucrativa que trabaja desde 1994 por los derechos humanos de las mujeres y lesbianas, así como los medios alternativos de comunicación por medio de la edición de libros de autoras lesbianas y la revista Lesbos, que se edita desde 1996 y que en la publicación para mujeres y que es la publicación para mujeres lesbianas feministas con mayor trayectoria en toda América Latina. Asimismo, es fundadora y directora del comité organizador de la Marcha Lésbica de México. Entonces, pues muchas gracias Mariana por acompañarnos hoy. Sí, pues muchas gracias a ustedes por la invitación y por supuesto a las participantes que en domingo a mediodía están participando en esta conversación. Pues ya nada más es cosa de que no sé si ustedes van a hacer algún otro comentario o puedo pasar a la No, presentación. adelante, adelante. Ya está proyectando la presentación, entonces. Ok, perfecto. Bueno, como lo manifestó, bueno, lo leyó esta Sheila, efectivamente nuestra organización empezó en 1994. Ahorita parece como muy lejano, es en 1994, pero la verdad llega a una edad en la que lo que pasó hace 25 o 30 años se ve como si hubiera pasado la semana pasada, ¿no? Entonces, tengo clarísimos recuerdos de todo y yo sé que todas ustedes son muy jovencitas, pero cuando tengan 50 años van a pensar, wow, pasó ya mucho tiempo y lo sigo viviendo como si hubiera pasado recientemente. Este, y bueno, sí, nuestra organización, nosotros le pusimos así trabajo real de mujeres lesbianas para todas las mujeres porque nuestra intención principal es esa, que se identifique que somos mujeres lesbianas, pero que nuestro trabajo, justamente porque somos mujeres, llega a todas las mujeres de todas las orientaciones sexuales. Y a través de la revista, pues igual la pueden leer este, adolescentes, lesbianas, bisexuales. Obviamente tiene un enfoque principal hacia las mujeres lesbianas, pero si la lee una mujer heterosexual, pues no va a encontrar nada que no sea eh, parte de su propia realidad, porque muchas veces en los artículos que manejamos como cuestiones de derechos legales, reformas a las leyes, salud, pues ahí está el entender que somos mujeres, que estamos en este cuerpo vida de mujer y que es poco, aunque sustantivo, lo que nos diferencia entre lesbianas y mujeres bisexuales o heterosexuales. Y mujeres biológicas, por supuesto. Entonces, si quieres pasar a la primera diapositiva, por favor. Bueno, la segunda. Este, bueno, como les decía yo, nuestro trabajo empezó en 1994. En esa época, pues, estaba obviamente muy joven en ese ir buscando, ¿no? ¿Dónde están las lesbianas? ¿Dónde puedo conocer más mujeres lesbianas? ¿Dónde está la historia? ¿Dónde está la comunidad? ¿Dónde está todo? Pues la verdad no había prácticamente nada, muy poquito. O sí, más bien era muy poquito. Y lo que había pasado antes, pues eran así como unos pequeños grupos, unas cuantas activistas y se conocían, de pronto desaparecían, se iban los grupos. Entonces, realmente, y es algo que forma parte del trabajo de las lesbianas, había poca consistencia y continuidad, ¿no? De un trabajo más estructurado, que tuviera una visión más amplia
y de que no fuera nada más solamente dar un taller en el momento o participar en una marcha o reunirse con las amigas en un lugar para hacer una fiesta o una pequeña plática, o sea, era nada más eso, ¿no? Entonces nosotras, bueno, cuando yo empecé, dije, bueno, debe de haber algo más, ¿no? Y ante la ausencia de que hubiera efectivamente algo más, fue cuando yo dije, bueno, pues lo que está a mi alcance es intentar hacer una publicación. Y empecé haciendo unos fanzines junto con otras amigas que, bueno, sí colaboraron un poco, pero ya saben, ¿no? Típico, ¿no? Que el 80% del trabajo lo hace una o dos personas y el otro 20, pues, alguien que de vez en cuando aparece y nunca más, ¿no? Pero bueno, sí hubo una pequeña colectiva en ese entonces. Empezamos haciendo un fanzine porque yo, en mi adolescencia sobre todo, empecé trabajando en grupos anarquistas y punks. Entonces, esa formación con esos grupos anarquistas y punks, por mi gusto por el rock, me llevaron a ese camino y con los compañeros, porque principalmente eran hombres, pues aprendí a hacer mucho trabajo de base, cómo se formaba el anarquismo, leer sobre anarquismo y cómo hacer colaboración con otros sectores de la sociedad. Y ahí también aprendí a hacer los fanzines, que son una publicación muy sencilla. Muchas de ustedes ya lo sabrán, que es nada más poner en hojas tamaño carta o oficio, el tamaño que ustedes quieran, artículos de otras revistas o que ustedes escriben, o dibujitos, o poemas, o cuentos, o no sé, cartas de alguna otra organización que tiene que ver sobre todo en esa corriente con el anarquismo y el punk. Y lo pegan en unas hojas, lo doblan, lo organizan un poquito y así hacíamos un pequeño fanzine, sacábamos unas cuantas copias y las íbamos a repartir al Tianguis del Chopo o algunos otros eventos, por ejemplo, que había donde tocaban bandas de rock, de punk. Entonces, eso era lo que yo sabía. Obviamente ahí participé algunos años, no fue lo que más buscaba yo. Luego participé con algunos grupos de hombres homosexuales porque era lo que estaba más a la mano, de inmediato se encontraba. Y después ya encontré a los grupos feministas. Y más al fondo todavía pues estaban los grupos lésbicos. Y nada más, en ese entonces pues nada más estaba el Closet de Sor Juana, que pues no era otra cosa más que una casa que recibían financiamiento para rentar una casa y lo único que hacían era vender cerveza los viernes por la noche. Entonces pues sí estaba como muy miserable el asunto y por eso nosotros me motivé para hacer una publicación, ¿no? Y fue prácticamente todo intuitivo, así como iba saliendo, lo sacábamos y eventualmente pues se convirtió en la revista Lesbos, porque afortunadamente tuvimos buena acogida con el fanzine. Los tirajes que sacábamos eran de 1000 ejemplares y se acababan en 2 meses. Esos fanzines pues fueron muy exitosos y de ahí saltamos a hacer la revista Lesbos, porque yo tenía pensado en eso, que el fanzine era pues lo que podíamos hacer por la escasez de recursos, pero conforme fuéramos teniendo más recursos, más colaboraciones, más participación, pudiéramos tener una revista que se vendiera en los puestos de periódicos. Y bueno, pues era una fantasía, es todavía una fantasía, pero bueno, así se construyen los sueños y los motivos de vida, ¿no? Si podemos pasar a la siguiente. Entonces, bueno, ya con la revista, los dos primeros años del 94 al 96 estuvimos haciendo el fanzine, lo fuimos a registrar ante la Secretaría de Gobernación porque teníamos
si queríamos ingresar ya una publicación a librerías o a puestos de periódicos, pues necesitábamos tener los derechos de circulación. Y bueno, ya saben, el gobierno, todo tiene que pasar por las manos del gobierno. Ahí nos dijeron que el nombre que teníamos, que era Imen, el fanzine Imen, no era permitido, y nos quitaron ese nombre y nos dijeron que no podíamos utilizar una parte del cuerpo para nombrar una revista. Y bueno, como en realidad era un fanzine y había sido todo de alguna forma experimental, decidimos cambiarle el nombre. Yo ya tenía este otro nombre de Lesbos, que nos gustaba más para identificar a la voz de las lesbianas, y así le pusimos. Y en el 96 ya empezamos a sacar, también en un formato pequeño, las revistas, pero ya un poquito mejor, ¿no? Con más colores, en fin, mejores artículos, y en fin. Ya no las distribuíamos siempre las estuvimos distribuyendo de mano en mano, incluso todavía ahora, pero ya estábamos ingresando a algunas librerías, y en esa época me acuerdo que la llevamos a Tower Records, que era como un lugar pues muy alternativo y al mismo tiempo muy comercial de la escena del rock y los movimientos alternativos. Y ahí fue la primera librería que nos abrió las puertas, nos dijo, sí, por supuesto, pásenle, porque justamente esa era la ideología de Tower Records, que los pequeños grupos, los individuos en general, tuvieran un espacio para llevar su pensamiento y distribuirlo o presentarlo, ¿no? Divulgarlo hacia un mercado que podía tener las mismas inquietudes. Y bueno, pues afortunadamente ahí funcionó. Y una vez que nos abrieron las puertas en Tower Records, pues ya nos pudieron abrir las puertas en otras librerías. Ya podíamos llegar a otra librería y decirle, mire, esta se está vendiendo en Tower Records, y entonces lo abrían. Era difícil, ¿por qué? Porque pasa lo mismo que ahora. Cuando llegas a presentar una revista, una publicación, un libro, un póster, lo que sea, y les dices, es de mujeres lesbianas, pues de inmediato te enfocan a los hombres gay, ¿no? A los homosexuales. ¿Y qué es lo que producen los hombres gay? Pues pornografía, ¿no? Lamentablemente, aunque ellos digan que no es cierto, que eso es cultura y que es maravilloso, lo que hacen principalmente es pornografía, ya sea escrita, visual, dibujada, en fin, ¿no? Y siempre nos costaba mucho trabajo desligarnos de esa parte, decirles, no, ya sabemos que ustedes consideran a lo gay como pornografía, pero esto es lésbico. Las lesbianas tenemos otra concepción del mundo completamente diferente. Y yo les decía, bueno, revísenla, ¿no? Y lo revisaban y se daban cuenta de que pues era otra cuestión, ¿no? Y que también en ese aspecto podemos debatir un poco el asunto de que por ser mujeres lesbianas, nos han censurado en gran medida el acceso a esos deseos eróticos entre nosotras, ¿no? Siempre está censurado. Los hombres pueden hablar de eso, heterosexuales, bisexuales, homosexuales, pero las mujeres y las lesbianas, pues no, está casi imposible, ¿no? Y eso es algo que también hemos perdido en toda esta lucha. Y bueno, hemos hecho la publicación hasta hace 3 años, 2017, llegamos a los 50 ejemplares de la revista Lesbos, y durante ese tiempo también hemos hecho libros, y ahorita estamos, bueno, todavía se siguen publicando artículos para presentarlos en la revista, que se lo pueden ver en la página web, se van juntando ahí los artículos, y luego los juntamos en un solo número para sacar una edición impresa con un tiraje pequeño, y ese tiraje pues se vende para las compañeras que quieren conservar una revista impresa. Y estamos enfocadas ahora más que nada en sacar libros, que siempre lo hemos hecho, pero pues ahora sacando otros títulos importantes que creemos que sin duda van a ser buenos para trazar el camino de las compañeras lesbianas que están empezando o continuando un camino dentro del activismo o dentro del conocerse a sí mismas como lesbianas.
y que es importante que en nuestro punto de vista tengan ciertas lecturas, pues que sí nos dan una identidad como un sector de la población que tiene su propia cultura, su propia ideología, su propia riqueza de pensamiento y creación cultural, cotidiana, de vida constante, ¿no? La siguiente. Bueno, después de que ya habíamos hecho todos esos trámites ante gobernación y estábamos circulando, pues decidimos que el siguiente paso era, bueno, ahora se tiene que constituir como una organización, una asociación civil para poder obtener de vez en cuando algún apoyo, ¿no? Eso fue lo que nos comentaron. Esa era la época en la que, digamos, había empezaba los gobiernos de izquierda en la Ciudad de México, ¿no? Si los queremos entender como movimientos de izquierda, aunque para mí siempre han sido centro-derecha o izquierda de la derecha. Pero, bueno, en esa época nos dijeron y nosotros entendíamos que teníamos que darle una estructura mejor a la organización, ya no ser nada más un colectivo que hace de vez en cuando una publicación, sino que queríamos hacer más cosas, ¿no? Entonces, por eso formamos en el 98 la Asociación Civil. Fuimos una de las primeras organizaciones en México que se formó como una asociación civil como de mujeres lesbianas, y digo una de las pocas porque creo que nada más habían 2 en ese entonces. Y aunque la mayoría no se constituye, eventualmente las que quieren o tienen como más estructurados ciertos formas de alcanzar apoyos económicos, digamos, por ejemplo, sí te exigen tener una personalidad jurídica, y para nosotras esa fue una de las razones por las cuales decidimos constituirnos como asociación civil, o sea, no lucrativa, porque esa también era nuestra formación. Nosotras no somos una empresa, no íbamos a lucrar con el ser lesbiana, en las necesidades de las lesbianas, sino siempre a hacer un trabajo en favor de nosotras, para las mujeres en general, y tratando de, obviamente, pues como lo hacemos hasta la fecha, tener una recuperación de lo que se gasta, y si alguien necesita nuestro trabajo, por supuesto, darlo sin ningún costo, ¿no? Y cuando alguien lo puede pagar, pues qué bueno, porque eso también nos ayuda a continuar el trabajo, y que otras compañeras que no tienen los recursos puedan acceder a ese trabajo de manera gratuita. Entonces, la organización está formada por 3 niveles que los llamamos horizontales, que son el Consejo Consultivo y de Honorarias, nuestras compañeras las escritoras, Reina Barrera, Rosa María Rofiel, Victoria Enríquez, Wendy Briceño, Alma González, y ellas son las que nos orientan en muchos aspectos hacia dónde queremos llevar el trabajo, y autorizan también muchas cosas, ¿no? Que, por ejemplo, la revista haya dejado de publicarse tanto y ya está en una transición digital, pues ellas fueron las que, cuando presentamos ese proyecto ante ellas, diciéndoles, bueno, pues es que la verdad es que cuesta mucho trabajo seguir sacando sacando la revista impresa cada 2 meses, pues nos dijeron, no, está bien, hay que seguirlo haciendo, pero pues ya con los nuevos métodos que hay, ¿no? Por medio de una revista digital. Cuando ellas necesitan sacar sus libros, pues adelante, para eso está la editorial. El consejo directivo, pues somos únicamente 2, Juana Guzmán Licea y una servidora, Mariana Pérez Ocaña, que pues somos la directora y la subdirectora, que nos encargamos de hacer todo lo administrativo, escribir los artículos, llevar la contabilidad, hacer todo lo de la página web, involucrar a otras compañeras, conseguir los recursos para los libros, revisar libros, desde el escaneo de un libro que ya es muy viejito y no hay cómo transcribirlo, pues se escanea y así se manda el texto a Word, y luego se acomoda todo el texto, se tiene que arreglar todo el texto porque, como ustedes saben, con un escaneo se transforman los caracteres en caracteres especiales y hay que revisar todo el texto.
Entonces, desde esas cosas así como muy trabajosas y muy simples, para que un libro pueda salir como lo conocemos, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos haciendo eso con 2 títulos, que es, bueno, tengo 3, es mucho. El título, el Amora, ¿no? Porque Rosa María Rofiel no lo, como era un texto, es un texto muy antiguo, digamos, eh, lo tiene en el libro, entonces lo acabamos de escanear para pasarlo por el reconocimiento de texto todo y corregirlo todo para que lo podamos editar el próximo año, porque la editorial que lo estaba publicando pues embodegó muchos libros y ya no hay libros disponibles. Entonces Lesbos va a sacar el libro Amora una vez más el próximo año. Y, por ejemplo, tenemos El segundo sueño de Alicia Gaspar de Alba, que es un libro sobre Sor Juana, y es buenísimo. Lo sacó hace como 12, 13 años más o menos, y lo vamos a sacar. Es un libro de 500 páginas, entonces se tuvo que escanear todo y lo estoy revisando poco a poco para que quede todo el texto bien, adecuado, y luego hacer una formación y mandarlo a imprimir. Y tengo otro libro ahí también pendiente que espero que para marzo lo podamos sacar, que es Un amor que se atrevió a decir su nombre, de Norma Mogrovejo, y que es sobre un poco el movimiento lésbico en México hasta el año 94, con testimonios, y es algo que también nos está como urgiendo sacarlo, porque pues hay mucha demanda, pero son libros que se agotaron hace mucho tiempo. Bueno, sin la siguiente, perdón que me voy atrasando. Otra de las cosas que estamos haciendo ya después de que hemos estado haciendo tanto trabajo, marchas, publicaciones, presentaciones, discusiones, talleres, presentaciones de leyes ante el gobierno, etcétera, pues en el 2012 nos invitaron a participar en una exposición en el Museo del Chopo, para lo que antes era la Semana Cultural Lésbica Gay y ahora es un festival de la diversidad, algo así. Y en ese entonces las compañías que nos invitaron estaban haciendo una exposición sobre archivos históricos del movimiento de la diversidad sexual. Y obviamente a Lesbos nos pidieron pues todos nuestros materiales y los llevamos y dijimos, bueno, pues era un proyecto que ya estábamos empezando a organizar todo el archivo que teníamos, tanto de publicaciones como de contabilidad, de documentos, de muchísima documentación que juntamos durante tantos años para hacer eventos públicos y de todo tipo, y presentaciones de propuestas de ley, reuniones con diputados y diputadas, etcétera, resultados de talleres que dábamos, en fin. Entonces dijimos, todo eso necesita tener un orden, y entonces lo que hicimos fue que todas esas cajas que además pues estaban en mi casa, pues las fuéramos escaneando, cada documento, desde notas de remisiones o gastos que hicimos desde 1994 y que necesitaban todo eso, pues obviamente lo queríamos ya mandar a archivo muerto o destruirlo, ¿no? Porque estaban ocupando espacio. Pero la manera de no deshacernos de eso era pasándolo todo por un escáner y conservar los archivos digitales de todos los gastos, de todos los acusos de recibo, boletines de prensa, en fin, de muchísimas cosas que hicimos durante todos estos años y que todavía seguimos escaneando, porque pues todavía no hemos terminado, hemos ido de años, ido avanzando de años, ya llevamos como 15 años digitalizados y todavía necesitamos seguir digitalizando más. Y con eso hacer nuestro propio archivo Lesbos. Y también hemos trabajado con Jean María Yauyolotl para aportar para su propio archivo que ella está formando, del archivo del movimiento, porque ella tiene un archivo con miles de documentos, 17,000 documentos, algo así, desde el año 1975 y hasta la fecha. Entonces, pero pues a ella le cuesta más trabajo y a nosotros también nos cuesta mucho trabajo que ella sea un poco más flexible a la hora de soltar documentos para digitalizarlos y devolvérselos. Entonces, todo ese trabajo de archivo
histórico es como muy complejo y lleva, tiene una vida paralela a la de la organización, ¿no? Así conforme vamos avanzando en nuestros proyectos actuales, el archivo histórico también tiene que avanzar de manera paralela a todo lo que estamos haciendo. Y afortunadamente el Museo de los Movimientos Sociales que la UNAM tiene en lo que fue la Secretaría de Relaciones Exteriores en Tlatelolco, el edificio de Relaciones Exteriores, eso el gobierno se lo entregó a la UNAM y la UNAM lo dedicó a los movimientos sociales. Y cuando fue el aniversario de los 50 años del 68, de la masacre del 68, decidieron dedicar todo ese edificio a los movimientos sociales, que de alguna forma tuvieron un impulso durante el año 68 y ahí afortunadamente nos tocó a nosotras, a Lesbos y a Jean María Yauyolotl con el Archivo Histórico de Lesbianas Feministas de México y Lesbos entrar ahí con nuestro testimonio de nuestro trabajo. Y es como el movimiento de lesbianas feministas radicales autónomas está dentro de este museo y se puede consultar en línea. Es un poquito desorganizado, creo yo, todavía la página del M68, pero bueno, es que confluyen ahí muchísimos movimientos. Y por ejemplo, nosotros insistimos muchísimo que el movimiento de lesbianas feministas radicales estuviera dentro de la categoría feminismo y no dentro de la categoría diversidad sexual. Entonces, para nosotros eso fue un logro importante y bueno, pues ahí seguimos enriqueciendo pues el Museo de los Movimientos Sociales. En la siguiente, la organización, como lo comenté, pues también justamente porque somos una revista, nos llegaron muchísima correspondencia, sobre todo antes nos llegaba mucha correspondencia escrita, luego por email y ahora por redes sociales nos hacen muchas consultas y muchas consultas también a nivel legal. Por ejemplo, de lo que más nos llegaban antes y todavía nos sigue llegando, es cómo mantener la custodia de los hijos de las mujeres lesbianas que se casaron antes con una pareja heterosexual, un hombre, tuvieron sus hijos y luego pues deciden ya salir del closet, irse a vivir con su pareja o con su pareja mujer y mantener la custodia de sus hijos. En la mayoría de los casos, muchas de ellas pierden la custodia de los hijos y pues es una situación de mucho dolor y pesar. Y todas esas consultas pues nos llegaban a nosotros y teníamos que buscar, ¿no? Tocando puertas, a ver con las compañeras que habían tenido que eran abogadas o tenían algún contacto con alguna abogada o con alguien en el gobierno, qué era lo que se procedía, ¿no? Y como muchas veces no había cómo proceder en eso, teníamos que, nos dimos cuenta de que había todas esas carencias legales, entonces dijimos, tenemos que estar haciendo énfasis con este gobierno de izquierda que dice que nos apoya a las mujeres y a la población de la diversidad sexual, tenemos que hacer énfasis en que necesitamos derechos, garantías para seguir viviendo. Y eso significaba también desde las compañeras que las agarraban en la calle y de pronto teníamos que ir a las 3 de la mañana, recibíamos una llamada de teléfono porque a unas compañeras en el taxi las habían agarrado unos policías y las habían golpeado porque se estaban besando y las metieron a la cárcel estaban en el MP por delitos a la moral a las 3 de la mañana. A esa hora íbamos, nos llamábamos entre todas y íbamos y nos parábamos ante el juez y ante los policías y les empezábamos a reclamar que eso no era una falta a la moral. Y entonces pues surgía todo ese asunto, ¿no? De decir, basta ya de estar hablando de faltas a la moral, porque eso es muy ambiguo. Y entonces hacíamos contacto con algún diputado o diputada, les tocábamos la puerta y les decíamos, esas leyes tienen que cambiar. Y así lo estuvimos haciendo y lo seguimos haciendo todavía, aunque ya menos, hasta llegar al punto de que se hizo durante el gobierno del feministo Ebrard. Me burlo de eso, ¿eh? No crean que le creo a este señor que diga que es feminista,
pero bueno, el feminista Ebrard dijo que mandó en ese entonces a hacer un programa de derechos humanos, con lo que supuestamente se iba a evaluar los derechos humanos en la Ciudad de México y mantener una línea de respeto a los derechos humanos. También en eso participamos. Y la anécdota, por ejemplo, en este programa fue que me enteré por pura casualidad, de pronto me llegó un email de invitación por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad para que participáramos, y estaban muy desesperados porque resulta que en las mesas de diversidad sexual pues nunca había lesbianas, eran puros hombres gays, y todos los gays y alguno que otro travesti por ahí llegaban a decir que en los bares los atacaban y se metía la policía y los golpeaban y no los dejaban pues hacer todo lo que hacen en los bares, ¿no? Emborracharse, prostituirse, tener sexo ocasional en la parada del metro, etcétera. Todo eso eran sus violaciones a derechos humanos que ellos estaban reclamando. Y yo era la única mujer en una mesa con 30 gays súper misóginos diciendo, las lesbianas tenemos otras necesidades, ¿no? Y eran estas necesidades de las que les he hablado, ¿no? Las mujeres lesbianas pierden la custodia de sus hijos, nos corren por nuestra apariencia, porque en nuestros trabajos, si no vas de falda y presentas a tu novio, te están hostigando todo el tiempo. Y así, un montón de cuestiones cotidianas que incluso los mismos hombres homosexuales viven, pero que, pues como ya sabemos, el grueso de lo que ellos llaman su movimiento gay, pues se dedica nada más al mercado, ¿no? de los bares, y los arcoíris y las banderas y jotear en la calle y todo lo que ya sabemos, pero las necesidades de mantener un empleo, de vivir tranquilamente en una casa, de poder salir a la calle agarrada de la mano de tu pareja, eso no les importaba, eso no era importante para ellos. Emborracharse o ir al bar y que no te agarre la policía saliendo del bar, eso era su preocupación. Entonces fuimos y afortunadamente pues quedó ahí expuesto en ese programa que supuestamente es una línea transversal, pero que yo ya no sé cómo quedó finalmente en la nueva constitución de la Ciudad de México que hicieron durante el periodo de Mancera. Ahí sí yo ya no supe cómo quedó esta parte transversal de respeto a los derechos humanos de todas las personas. Y pues no sé, ya es cosa de ponernos a revisar los artículos de la nueva constitución para ver en qué nos afecta, en qué nos incluyen y qué falta, ¿no? La siguiente. Bueno, también estuvimos, como les decía yo, como recibíamos muchísima correspondencia por parte de la revista y mucha interacción, estaba esta necesidad de reunirse y conocer lesbianas y también de conocer sobre feminismo. Nosotros hicimos unos talleres que les llamamos de amigas lesbianas para tratar justamente estas cuestiones. Hablar de nuestra sexualidad, de nuestros deseos, pero todo desde un enfoque que fuera feminista, porque los talleres de sexualidad casi siempre estaban partidos por la necesidad de los hombres heterosexuales, ¿no? Lo que ellos quieren, o las mujeres heterosexuales, ¿no? Como sufren. Pero la necesidad de las mujeres lesbianas necesitaba tener un enfoque particular y nosotros los desarrollamos así, ¿no? Como pudimos y claro, viendo, no, en estos talleres que habla sobre la pareja heterosexual, pues no, vamos a hablar sobre la pareja lesbiana y cuáles son nuestros asuntos a llevar. Los dimos mucho tiempo hasta que pues ya nos cansamos porque pues sí es estar dando talleres cada sábado, los dábamos cada sábado ahí en Tlatelolco. Una diputada que ya falleció nos facilitó un local donde podíamos llegar a dar los talleres ahí todos los sábados y llegaban muchísimas lesbianas y les dábamos talleres sobre feminismo. Es muy importante entender esta parte, identidad lesbiana y feminismo, porque en esa época también había otros grupos dando talleres para lesbianas, pero nunca incluían el feminismo. De hecho, esos grupos todavía existen. Y uno de ellos que para mí es uno de los peores grupos que ha existido, pero pues ni modo, ahí están, existen, como es las Musas de Metal, que son, bueno,
me guardo mi opinión, ¿no? Pero sencillamente sus talleres no eran talleres, eran pláticas de cómo continuar el amor romántico en las parejas lesbianas y hacía cosas increíbles que en esa época a nosotros nos parecía que cómo era posible que estuvieran tratando temas sobre, no sé, el amor a Dios. Me acuerdo que había una psicóloga que tenía, que incluso decía, cuando una vez le preguntaron que por qué había mujeres a las que les decían manfloras, y ella decía, bueno, pues es que la palabra manflora son dos palabras, man de hombre y flora de así como muy tierno, ¿no? Entonces, y ese es el origen de la palabra manflora, y por eso nos dicen manfloras a nosotras. Imagínense ese nivel de ignorancia, ¿no? Y no crean que ha cambiado mucho, las musas de metal siguen en su misma línea y creo que está peor ahora. Pero bueno, cada quien es libre de ir al grupo que quiera. Y nosotras hacíamos exactamente lo contrario. O sea, era darles elementos reales, ¿no? Científicos, sociológicos, de comportamiento, de conducta, en una sociedad, que las compañeras se sintieran parte de eso. Tan buenos fueron los talleres que los presentamos en un proyecto para dar talleres en la cárcel de Santa Marta Catitla, aquí en la Ciudad de México, que es la cárcel para mujeres más grande de todo el país, porque nos llegaban también muchos casos de mujeres que habían estado en la cárcel o que estaban ahí y que tenían pues problemas, ¿no? con ser abiertamente lesbianas. Entonces, para nosotros fue también importante hacer ese acercamiento ahí en la cárcel. Presentamos los documentos, la propuesta de talleres, conseguimos los recursos y dimos los talleres ahí. Y de hecho, tengo todavía pendiente, ya son 4, otro libro con testimonios de las compañeras reclusas en ese entonces. Obviamente ese proyecto terminó hace ya 10 años, terminamos en el 2010, fue muy desgastante. Yo la verdad dije, ya, yo no puedo seguir porque son casos muy fuertes, muy, muy brutales de lo que te enteras ahí que vive la gente, las mujeres, pero fue muy enriquecedor también al mismo tiempo porque pues son mujeres lesbianas que por malas decisiones en la vida, pues llegaron a estar en una cárcel, ¿no? Y entonces, siempre que las veíamos y escuchábamos sus testimonios, pensábamos, bueno, en cualquier momento pudo habernos sucedido algo así, ¿no? Una compañera que estaba ahí porque un policía la había querido manosear en la calle y le estaba diciendo que era una lesbiana y entonces ella se defendió y le dio un golpe al policía y entonces el policía tiene el derecho de meterla a ella a la cárcel, 1 año en la cárcel, por haberlo agredido a él, mientras que él fue el que agredió a ella, ¿no? Y así había una fila de testimonios impresionantes de cuántas compañeras lesbianas reclusas estaban ahí por cuestiones realmente muy absurdas y que era también mucha ignorancia y falta de oportunidades, entornos muy violentos y no tener pues una estructura de apoyo en sus necesidades, ese desprecio que la sociedad patriarcal tiene contra las mujeres y contra las lesbianas en particular por ser lesbianas, las había llevado a cometer acciones que pues terminaron en la cárcel, ¿no? Entonces fue una experiencia muy buena, muy rica, pero pues también muy desgastante y terminamos ahí ese proyecto. Eh, y bueno, todavía tengo pendiente ese manuscrito ahí en la computadora para sacar otro libro que ese sin duda va a ser completamente digital. En la siguiente, por favor. Perdón, aquí tengo agüita. Y bueno, la organización pues ha tenido muchas formas de trabajo. Gracias a la revista, como les digo, pues nos llegaban muchas solicitudes y, por ejemplo, de pronto teníamos voluntarias y nos decían, vamos a hacer un torneo de fútbol y, pues qué divertido. Y pues sí, dijimos, vamos a hacerlo, ¿por qué no? Y este torneo de fútbol empezó a crecer y llegaron
cientos de compañeras a jugar fútbol, y nosotros tratando de decirles, bueno, sí, hay que practicar el fútbol de una manera distinta, el fútbol de mujeres tiene que ser completamente distinto al de hombres, quitando la rivalidad, el consumo de alcohol, la competencia nada más para acabar al otro. O sea, el fútbol de mujeres es completamente distinto. Y eso derivó en que, bueno, pues el fútbol, vamos a hacer uno de básquetbol. Y así nos han dicho, ¿no? Y hay que otro de voleibol, pero nosotros dijimos, bueno, ya tenemos suficiente. Además, tenemos que hacer revista, libros, presentar propuestas de ley. Y eso fue lo que, y aunque seguimos haciendo los torneos de fútbol, bueno, este año no se hicieron por la cuestión de la pandemia, pues sí, lo queremos mantener porque pues es una actividad bastante relajante para nosotras, ¿no? Y nos gusta estar ahí viendo los partidos de fútbol de puras mujeres, donde los hombres no tienen ninguna intervención y donde somos nosotras las protagonistas de ese deporte, que es hermoso, pero que lamentablemente el patriarcado lo ha convertido en otro campo de batalla, ¿no? Y hemos hecho presentaciones de libros, películas, semanas de cultura, que es algo que queremos seguir haciendo, y por supuesto, pues la marcha lésbica que empezó en el 2003, y ya luego si quieren que les platique más de la marcha lésbica, pues me pueden hacer las preguntas que necesiten o quieran. Y bueno, brevemente la marcha lésbica la empezamos en el 2003, empezamos a trabajar los últimos meses del 2002, perdón. Y era porque estábamos hartas ya de ir a la marcha gay y estar en medio de un montón de hombres gay desnudos, travestis, completamente alcoholizados, lo que saben ustedes que es la marcha gay, ¿no? Un carnaval feo, porque ni siquiera es un carnaval bonito, ¿no? Que se disfrute, es un carnaval feo, grotesco, ¿no? Entonces estábamos ya muy cansadas y obviamente cuando llegábamos con el camioncito, nuestra lona de Lesbos, todas las lesbianas llegaban y se remolinaban y éramos así como una burbuja de lesbianas entre todo ese show carnavalesco chocante gay. Y nosotros dijimos, pues hay que hacer nuestra propia marcha, ¿no? O sea, ya estamos cansadas, la marcha gay no nos representa, no hay demandas ante el gobierno, estamos en medio de muchísima pobreza, de muchísima violencia. En aquel entonces estaba muy fuerte el asunto de los asesinatos en Ciudad Juárez. Y la marcha gay no nos representa. Y a la marcha del 8 de marzo llegan muy poquitas mujeres, porque antes era una marcha de 500 mujeres, si acaso, ¿no? Me acuerdo que ni siquiera cerraban la calle, iban caminando en un solo carril sobre Reforma. Entonces dijimos, vamos a hacer la marcha lésbica y afortunadamente fue muy grande, siempre fue con mucho impacto, hasta la marcha del, ¿qué año es? 2019, del año pasado, que fue cuando le pusimos solo mujeres biológicas. Pero algo bien importante de la marcha lésbica es que la marcha lésbica siempre fue separatista. Siempre lo pusimos claro, solo mujeres. Y no camiones, porque no queríamos justamente que se convirtiera en un carnaval, como lo es la marcha gay. O sea, si vas a hacer una marcha, es eso, caminar, marchar, demandando y que la gente tenga contacto con las activistas y las organizaciones y los grupos y sepan qué trabajo están haciendo y cuáles son sus demandas y que la gente tenga contacto directo en una sociedad, ¿no? Donde mucha gente sale el sábado a hacer sus compras y de pronto se encuentra con una marcha de mujeres lesbianas que salen a decir, aquí no entran hombres y nuestras demandas son estas, ¿no? Mejores leyes, mejores condiciones, alto a los feminicidios. Entonces, nuestra marcha fue de las primeras que empezaron a poner énfasis en ese asunto de alto a los feminicidios. Y bueno, pues ahora nos da mucho gusto que vemos las compañeras que están haciendo las manifestaciones o como se hacen ahora, tienen más sentido y más que ver con lo que nosotras empezamos a hacer hace, ¿cuánto tiempo tiene? 18 años ya, 17 años de eso. Entonces, pues ahí estamos, empezamos con eso y
lo seguimos continuando. Y bueno, ya en la siguiente diapositiva, afortunadamente, como ustedes pueden ver en las fotografías, y tenemos muchas otras fotografías, hemos tenido siempre mucho impacto con la comunidad. Obviamente, con las condiciones en la actualidad por la pandemia y cómo se mueven las redes sociales, las cosas cambian, ¿no? Ahora ya muchísimas cosas son más digitales, ¿no? Como les digo, yo tengo cajas y cajas de cartas que nos llegaban, ¿no? Porque así era como nos llegaba la correspondencia. Todo eso también lo tengo que pasar por el escaneo y tener un testimonio digitalizado de la correspondencia que Lesbos recibía. Ahora ya todo cambió, ya es digital, pero en otras ocasiones y con otros eventos que hacemos, como los torneos de fútbol o de vez en cuando los eventos de presentar algún libro o dar algún taller, pues siempre tenemos bastante buena respuesta. En la siguiente diapositiva, pues ahí pueden ver lo que son el impacto con las marchas lésbicas. Hemos hecho 7, no se ha podido hacer más porque pues las condiciones en el país son bien complicadas, ustedes lo saben, y salir como mujeres lesbianas a dar la cara. Y nosotras como organizadoras tenemos esa responsabilidad con las compañeras, ¿no? De que no las vayan a agredir, de que no las vayan a pasar algo, de que no vaya a haber algún ataque, de que no se cumpla ninguna amenaza. Entonces, organizar una marcha sí es muy bonito y pasan muchas cosas, pero al mismo tiempo conlleva mucha responsabilidad. Y sobre todo con las características que teníamos nosotros, ¿no? Marchas separatistas en México no había hasta que las empezamos a hacer con la marcha lésbica. Ahora es muy común y es lo que se espera, ¿no? Y ya el patriarcado lo sigue cuestionando, ¿no? Ay, ¿por qué se separan, pobrecitos de nosotros los hombres? Pero ya es más entendible a como nosotras lo hicimos, ¿no? Que sufrimos una cantidad de ataques impresionantes y aún así continuamos haciendo la marcha sin que nos importara nada lo que decían los gays, las heterofeministas y otros movimientos sociales, perdón, que siempre nos acusaban de ser sectarias, ¿no? Y decir el sectarismo como algo feo, ¿no? Malévolo, ¿no? Y pues si trabajas para un sector social, porque de ahí viene, es mucho. Cualquier sector social, por ejemplo, de indígenas, por ejemplo, o de niños o niñas de la calle, estamos hablando de sectores poblacionales de miles, si no millones de personas. Entonces, trabajar para un sector social son miles y eso no te hace excluyente de los demás, simplemente estás poniendo énfasis en cierto sector. Y antes nos decían, ay, es que son sectarias. Pues no estamos trabajando para las mayorías, es para nuestra población. Y si consideramos que el 10% de la población de las mujeres mexicanas son o pueden ser lesbianas, y estamos hablando de un universo de 60 millones de mujeres, y de esos 60 millones, el 10% por lo menos son mujeres lesbianas, estamos hablando de 6 millones de mujeres lesbianas en México. ¿Quién tiene la capacidad de atender eso? Pues no, nadie, y nosotros lo estábamos intentando, ¿no? A un pequeño sector, porque al final llegas a muy poquitas, ¿no? 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 son realmente pocas mujeres lesbianas si pensamos en la cantidad real que existe en todo el país, ¿no? Y que no obtienen apoyos, ni recursos, ni atención de ningún lado. Y al contrario, a las lesbianas se nos agrede muchísimo por la forma en cómo amamos. Bueno, ya para la siguiente diapositiva, con esto más o menos concluyo. Hemos tenido también algunos reconocimientos a nivel internacional. Afortunadamente, seguimos trabajando. Ahí dice 25 años, ya son 26 con aunque bueno, el COVID sí nos recluyó un poco pues a toda la humanidad. Y bueno, en muchas ocasiones recibimos apoyos económicos de compañeras feministas en el primer mundo. Hubo una financiera, todavía existen,
pero ya no dan dinero a grupos lésbicos y muy pocas financieras en el resto del mundo dan dinero a organizaciones fuera de sus propios países y que sean mujeres lesbianas. Ya todo eso cambió. Desde hace más de 10 años están dando recursos económicos exclusivamente a población trans, incluso a organizaciones de lesbianas que vayan a trabajar las lesbianas por la población trans. Eso es algo que hemos criticado mucho porque nosotros siempre hemos dicho que no tenemos por qué dejar de trabajar con nuestra organización de mujeres lesbianas para darle atención a un nuevo sector poblacional que probablemente ni siquiera les interesa entenderla a las lesbianas. Entonces sí recibimos durante algún tiempo, no siempre, no cada año, pero sí hubo varios años en los que recibimos apoyos económicos, con lo cual compramos equipo, sacamos tirajes más grandes de la revista, dábamos más talleres, tenemos como más trabajo continuo gracias a esos apoyos económicos. Para eso los utilizábamos, no para comprarnos carros o irnos de viaje a la India, ¿no? Como otras organizaciones que conozco, pero nosotros sí lo usábamos para el trabajo y hacer llegar nuestro pensamiento de lesbianas feministas radicales a otras compañeras y que se sintieran involucradas y participaran ellas como pudieran. Y por último, pues bueno, en la última diapositiva, por favor, pues como siempre se los he dicho, la historia no se escribe sola, la escribimos nosotras y como nos enseñó Virginia Woolf, desde hace mucho tiempo, la historia antes la escribían, de las mujeres, la escribían siempre los hombres. Y ellos siempre han dicho cómo somos y qué hemos hecho y qué esperan de nosotras los hombres de todas las mujeres. Nosotras tenemos esa gran oportunidad en la actualidad y desde hace varias décadas, gracias al feminismo, de escribir nosotras la historia. Entonces, hacerlo desde su propia historia, ustedes compañeras que tienen su propia historia de vida, eso es súper valioso y esa historia de vida que tienen o están construyendo, que en algún momento tengan la oportunidad de escribirla, de relatarla, ese ejemplo de sobrevivencia, de creación, de existencia lesbiana, es muy valioso para las compañeras que vienen, porque las lesbianas no van a dejar de existir. Ahorita sí hay un bache terrible con el asunto del transgenerismo, que quieren borrarnos, pero de todas formas, eventualmente las lesbianas van a regresar y van a decir, yo no tenía que haber cambiado de sexo, yo siempre fui mujer y me gustan las mujeres y mi vida es estar con las mujeres. Entonces, cuando ustedes puedan escribir, platicar, compartir y aprender como en esta ocasión, gracias a la invitación del grupo, pues adelante, ahí están los espacios, los recursos, hagámoslo y quitémosle el poder a ellos de decirnos que ellos, los hombres, en nuestro caso, las mujeres lesbianas, los hombres homosexuales también han hecho eso, también nos han invisibilizado, también han querido escribir nuestra historia y decir cómo nos tendríamos que relacionar, ¿no? ¿Cuál sería nuestro estilo de vida como lesbianas? Entonces no lo permitan, no permitan que nadie hable sobre su propia historia de vida y construyámoslo nosotros. Ahí están las compañeras que forman parte de nuestro consejo editorial, Rosa María Rofiel, Reina Barrera, Sandra Ponce, su pareja. Ellas son escritoras que en gran medida han querido reflejar ese ser lesbiana. Cada quien como lo ha podido entender, con cosas que les puedan parecer buenas, efectivas, radicales, y otras no tanto, ¿no? Pero que son también válidas en sus experiencias. Y sobre todo, pues muchísimo admiración y respeto que nosotros tenemos para las que hicieron un trabajo antes, que les costó todavía más que a nosotras, y para ustedes que por supuesto el camino es muy largo y va a seguir pues siendo difícil, pero siempre hay momentos
de mucho amor y de mucha felicidad por ser lo que somos, ¿no? Mujeres, lesbianas, feministas, radicales. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Justo nos gusta invitar a Mariana porque, pues, siempre escuchar, ¿no? Como toda esta trayectoria de los movimientos lésbicos, específicamente lésbicos que han trabajado desde, por y para mujeres lesbianas, es muy importante, ¿no? Y casi no tenemos acceso a este tipo de charlas. Entonces, por eso nos interesa mucho siempre escuchar a Mariana. Y pues ahora podríamos dar paso a las preguntas. Si es que tienen, pregunten, aprovechen que está Mariana. Pregúntenle sobre su experiencia, sus conflictos, cómo los ha solucionado. Entonces, más bien ahorita, si tienen alguna pregunta, la pueden escribir o pueden prender su micrófono. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta ahora. O mientras, pues no sé, Mariana, sí sigues aquí, ¿verdad? Sí, entré a su página para mandar el video que están transmitiendo en vivo a la página de Lesbos porque no tuve tiempo de pasarlo, pero ahorita lo estoy subiendo al Facebook de Lesbos para compartirlo y que ojalá participen más compañías, aunque bueno, sabemos que es un poco complicado. Ay, ¿sí me están viendo? Bueno, no te vemos, pero te escuchamos. Por eso te preguntaba. Ay, perdón, es que congeló la pantalla de pronto. Ay, estoy sacando esto allá. Listo. Mira, Alma no tiene soy una tan buena pregunta. Hola, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, Mariana, buenas tardes a todas. Pues más que pregunta es como darle las gracias por todo lo que nos compartió. La verdad es que pues es un medio de comunicación muy, muy significativo para las lesbianas, al menos, bueno, del contexto en la ciudad y los alrededores. Y bueno, no es para menos, ¿no? Yo estaba pensando en pues las posibilidades que hay ahora en estos días para las lesbianas, para la escritura de las lesbianas. Y pues ubico así dos que tienen ahora relevancia, que es Poesía Safística, que son de Guadalajara, que justamente presentaron el fanzine número 2, que se llama Fuega Lesbiana, y el Lesbiancín, que es de Sonora, de unas chicas de Sonora, y pues que son fanzines que comparten historias, narrativas de mujeres lesbianas, y pues solo ubico esos dos ahora, bueno, esos proyectos más bien, ahora, y bueno, saber que ya tenemos una historia antes, que ya tenemos estos referentes de todo el trabajo que han tenido, cómo mantener el archivo, cómo tener ese cuidado de integrar el medio, pues, y pues también a todo lo que se enfrentaron, pues yo creo que realmente muy, muy valioso. Y bueno, como mujer lesbiana, escritora, pues para mí es como, pues vaya, muy, muy significado, sí, de mucho significado lo que nos compartiste, muchas gracias. Y pues ya, creo que es todo. No, pues te agradezco mucho a ti, Alma, tus comentarios. Pues justamente para eso va el trabajo, ¿no? Quiero invitarlas, aprovechando este espacio, a que participen, ¿no? Yo sé que todas ustedes, muchas tienen su propio espacio donde escriben poemas, pensamientos, reflexiones, etcétera, ¿no? Y están bien las redes sociales para compartir. Pero si quieren llegar a un público un poquito más amplio, ahí está la revista Lesbos, la seguimos publicando. Y ahorita lo que hacemos es que los artículos que nos llegan los subimos a la página web, los vamos juntando y luego los sacamos en una edición de 100 ejemplares para las compañeras que no tienen acceso tan constante al internet o que quieren tener la revista física. Entonces siempre nos hacen falta colaboraciones y Lesbos siempre ha trabajado así, invitándolas a ustedes y a otras compañeras en otros momentos a que lo que quieran compartir y quieran que otras lesbianas, porque afortunadamente tenemos un público muy amplio de mujeres que leen los artículos, leen la revista, la página web, etcétera,
pues que lo escriban. Y ahí está el foro de la revista, ¿no? Entonces, esto lo comento porque la vez pasada una de las compañeras nos preguntaba qué podía hacer para publicar. Y yo le dije que pues había muchos espacios, pero se me olvidó recordarle que también está Lesbos. Nos pueden mandar un email, en la página web hay un formulario de contacto, ahí pueden decir quiero colaborar, ya sea por algo escribiendo algún artículo que nosotros les encarguemos y le podemos dar un pequeño apoyo económico por ese artículo. Por ejemplo, en este momento tengo pendiente a alguien que quiera colaborar escribiendo algo sobre asuntos de salud de las lesbianas. Entonces, si hay alguna compañera que quisiera escribir algo, un artículo de 2 a 3 cuartillas, sería muy bien recibido. Nosotros le decimos cómo queremos la línea, obviamente que sea lésbico, que sea feminista, de preferencia que sea radical, que sea en un lenguaje escrito para las mujeres. Y los que son así artículos por encargo, pues sí los podemos, los pagamos en 500 pesos, que yo sé que no es mucho, pero bueno, es algo. Y se publica. Y aquellos otros que son como colaboraciones espontáneas, escribí un cuento y mírenlo, ¿qué te parece? ¿Tú crees que se puede publicar? Y si lo leemos y lo decimos, sí, está muy bonito, lo vamos a publicar, pues lo publicamos y sale en la publicación, ¿no? En la revista. Entonces, si ustedes quieren colaborar, adelante. Si conocen amigas que podrían participar, adelante, ¿no? Y si quieren escribir y que más compañeras las lean, aprovechen que hay todos estos espacios, ¿no? Sí en papel, pero también en digital. Hay muchísimas páginas que en la actualidad pueden ustedes acceder, donde van a encontrar artículos buenísimos sobre lesbianas y que ahorita es muy importante recuperar, leer, compartir, participar, ¿no? Porque sí lo digo como alguien que le costó muchísimo trabajo encontrar una comunidad y que cuando no la encontré tuvimos mis compañeras y yo que construirla prácticamente de ceros, ¿no? Y esas comunidades de lesbianas que compartíamos, que escribíamos, que queríamos conocer a otras lesbianas, etcétera, nos conocíamos y luego se separaban y cada quien se iba por su camino y luego volvíamos a convocar a otras compañeras y llegaban nuevas y otra vez, una vez que encontraban lo que necesitaban, se iban. Entonces, esa es una construcción permanente de movimiento y de comunidad. Y creo que ahora hay hay más caminos y más formas como hacerlo gracias al internet, a las redes sociales y aprovéchenlas, porque también no sabemos en qué momento el patriarcado se enfurece más y nos quita todo, ¿no? Lo poquito que hemos conseguido. Y pues ustedes lo han visto o lo están viendo, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, donde el aborto es legal desde hace casi 50 años, hay muchos estados donde lo están prohibiendo, ¿no? Con esta última administración del Trump, de pronto se están perdiendo esos derechos, ¿no? En estados como Illinois, por ejemplo. No, en Illinois no, Luisiana. O Mississippi, por ejemplo. Pero se supone que es un derecho a nivel federal y sin embargo hay estados donde lo quitan, ¿no? Entonces no sabemos en qué momento, así como pasa también en México, que en México pues es legal abortar en la Ciudad de México y creo que Oaxaca y pues no sé qué otro estado lo tendrá permitido, pero en la mayoría está prohibido, ¿no? Entonces, no sabemos en qué momento nos quitan esos derechos y tenemos que volver a pararnos y incendiar edificios y calles, ¿no? Entonces, es muy importante, compañeras, que tomen estos espacios que en la actualidad hay y otro de los, digamos, lo que yo les recomiendo es que si no encuentran ese espacio, ese lugar, esa compañía, constrúyanlo, ¿no? La mayoría de los grupos, organizaciones o en fin, las activistas que hicimos o estamos haciendo trabajo y las nuevas generaciones como las compañeras del Centro Interdisciplinario, no,
centro transdisciplinario, perdón, lo hicieron porque ellas querían hacerlo. No porque ya estaba construido, porque alguien lo hizo, porque... O sea, está bien cuando te invitan a algo, pero si además tú tienes una necesidad extra, ve por ella, constrúyela, hazla. Eso es ser activista, ¿no? Accionar, trabajar. Y se cometen muchos errores, ¿no? Pero, pues esa es la vida. Cometer errores, echar a perder, volver a hacer, ¿no? Y lo peor que podemos hacer es no intentarlo. Gracias por sus comentarios. Muchas gracias, Mariana. Mira, aquí, ¿y así? Sí, ay, pues igual, muchísimas gracias. Y no sé, como que siempre prende mucho escuchar a otras lesbianas, ¿no? Y sus historias tan rebeldes. Y, ay, pues quiero preguntar muchas cosas, pero solo preguntaré algunas. Pues, o sea, ¿cómo han manejado ustedes esta parte del cuidarse y la seguridad? O sea, porque supongo que sí han estado en riesgo muchas veces. Y también, pues, ¿qué has pensado tú y tu otra compañera y el resto del equipo como de el futuro? O sea, ¿hacia dónde les gustaría caminar a ustedes? Y también que nos compartas un poco de la confrontación, que creo que luego en las colectivas como que, no sé, tratamos de evitarlo a toda costa o cuando se da como que pues salen todas estas cosas tan aprendidas del patriarcado, ¿no? Entonces, y más cuando hay como choque de ideas y por ejemplo lo que mencionas, ¿no? Que ahora nos estamos viendo pues enfrentadas con lo trans y lo queer y pues siempre es como estar ahí luchando, ¿no? Y ya, muchísimas gracias. Sí, gracias a ti por tu pregunta. Pues sí, como dijiste, son varias cosas, ¿no? Bueno, cuidarse y la seguridad. Cuidarse fue algo que nosotros aprendimos ya como después de 10 años de estar trabajando. De pronto llegaban las compañeras chicanas con las que también tenemos mucho trabajo y nos hablaban de eso, ¿no? Del cuidarse. Y como mujeres y mujeres del tercer mundo no pensábamos en esa parte, ¿no? Y qué bueno que ahora sí lo están pensando, trabajando más al respecto las nuevas generaciones, porque sí es muy importante tomarse su tiempo. Hay veces en las que los movimientos sociales son tan fuertes, tan contestatarios, y estamos enfrentando tanto al gobierno, a la iglesia, a los grupos conservadores, a los desacuerdos internos entre los mismos grupos sociales, movimientos sociales, y es como pasa en todo, ¿no? Como en nuestras propias familias o en el grupo de la escuela o en el trabajo. No te llevas bien con todos. Y no tienes por qué llevarte bien con todos, ¿no? Yo casi no tengo contacto con mi familia, porque la verdad es, las familias mexicanas son como, pues muy complicadas, ¿no? Entonces, no coincido en la mayoría de las cosas con mi familia y he entendido que eso lo tengo que aplicar a mi trabajo, a mi activismo, a lo que construyo yo como movimiento dentro de mi misma organización, que va a haber muchas cosas con las que no vamos a estar de acuerdo. Y esa también es una forma de cuidarnos. El decir, pues no estoy de acuerdo en eso, en tener una reunión, por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo. Cuando estábamos haciendo la primera marcha lésbica, veníamos de trabajar muchas organizaciones y las reuniones se hacían larguísimas, ¿no? Estamos hablando de reuniones de 5 horas para tratar un tema, ¿no? ¿Qué día va a ser la marcha lésbica? Entonces llegaban un montón de activistas y gente que no tenía nada que ver con el activismo, pero que llegaba a bombardearnos porque nos decían, ya están destruyendo el movimiento, si ya tenemos una marcha gay, ¿por qué queremos una marcha lésbica? Ustedes son separatistas, qué horribles. Y entonces llegaban a decirnos todo eso, ¿no?
Y formas de cuidarse son esas, poniendo límites y decirles, no voy a discutir eso. Una de las cosas que yo les dije a las compañeras, a muchísimas de ellas, cuando llegaban y nos decían eso, ¿no? ¿Para qué una marcha lésbica? Eso no estamos discutiendo. La reunión no es para ver si se hace o no una marcha lésbica. La reunión es porque vamos a hacer una marcha lésbica. Y si ustedes no quieren una marcha lésbica, entonces hagan su grupo, organícense, lleguen a acuerdos y tráiganos su pliego petitorio donde nos dicen que no están de acuerdo con la marcha lésbica, ¿no? Entonces, hay momentos en que tenemos que tomar esas decisiones fuertes, ¿no? Como cuando estamos en la reunión con nuestras familias y empiezan a hacer chistes desagradables, de doble sentido, obscenos, misóginos, xenofóbicos, etcétera, y no nos reímos o incluso llegamos a cuestionar eso, ¿no? Eso es una forma de cuidarnos. Y que nos digan, ay, qué violenta, qué agresiva, y decirles, no, yo no soy la violenta. Esa es una forma de cuidarnos. Y mantener nuestro espacio seguro. ¿Eso significa que vas a perder amistades? Sí, pero entonces realmente no eran amistades, ¿no? Que vas a dejar de hablar con el tío violento o con tu propio padre, ¿no? O con tu propia madre o tu propio hermano. Pues sí. Y ya no verlo como una tragedia ni sentirnos culpables, sino verlo como una forma en cómo yo me estoy cuidando. Porque no quiero vivir en un mundo donde es un chiste hablar de la violación a las mujeres, ¿no? O, como les decía yo, hacíamos las reuniones de la marcha lésbica y estábamos 5 horas hablando. Cuando yo dije para la tercera o cuarta marcha, algo así, y estaba todo hecho un caos, y les dije, bueno, se acabó, voy a tomar la dirección de la marcha lésbica, de alguna forma imponiéndome un poquito con las que quedaban, ¿no? Y lo que les dije es que estas reuniones no van a durar más de 2 horas, porque tenemos que cuidarnos. Tenemos puntos que tratar, 10 puntos, los vamos a tratar, las intervenciones van a ser breves. ¿Por qué? Porque no vamos a estar 5, 6, 7 horas discutiendo un punto, 20 puntos de vista, sobre cada punto tener 20 puntos de vista que no llegan a ningún lado, y tenemos necesidad de comer, de descansar, de acostarnos en la cama, por ejemplo, algo que hicimos en las reuniones, en la primera marcha lésbica, algunas compañeras decían, es que la reunión la debe de llevar, para que no sean tan largas, la debe de llevar la que esté menstruando, porque esa va a querer que termine rápido la reunión, ¿no? Entonces decíamos, sí, entonces la que esté menstruando, que la lleve para que esto termine ágilmente, ¿no? Y bueno, seguridad, pues eso siempre ha costado mucho trabajo. Yo lo que aprendí con el tiempo es que el perro que ladra no muerde. Y por ejemplo, con las redes sociales, ahorita lo que muchas compañeras están haciendo es que, por ejemplo, dicen, no, ay, no les contesten a los hombres porque se ponen bien, ¿no? Bien pesados y trastocan nuestra seguridad, nuestra integridad. No sabemos en qué momento van a llegar a agredirnos. Es cierto, hay que hacer todas esas cosas, tomar decisiones, que es lo que más nos cuesta trabajo a las mujeres, porque siempre nos han dicho que tenemos que saludar, que ser bonitas, que ser amables, que ser serviciales, ¿no? Que atender al otro y decir, no, tengo flojera o tengo que descansar o me duelen los pies o tengo un dolor en la espalda o tengo que salir a caminar. Todo eso es una manera de ayudarnos y cuidarnos. Y cuando también lo vemos en nuestras compañeras, porque hay veces que nuestras mismas compañeras están muy metidas en el trabajo, decirle, tómate tu tiempo, vamos a caminar, vamos a tomarnos un cafecito, vamos a hacer otra cosa, ¿no? Yo lo intento, por ejemplo, con Jan María Yauyoloto, pero con Jan es imposible. Jan está todo el tiempo trabajando y de plano no agarra la onda en cuidarse un poco más. Pero bueno, pues ya, es una compañera de 70 años y es difícil cambiarla, pero sí darse su tiempo es muy importante.
El futuro, pues ahorita está difícil por el asunto de la pandemia. No, yo creo que el próximo año va a ser casi lo mismo que este. Y bueno, pues con el asunto de los trans, como les digo, no veo que vaya a ser un alivio pronto, ¿no? Al contrario, creo que todavía no ha llegado a su máximo nivel de expresión de odio, porque yo así lo veo, el movimiento trans lo veo como un movimiento de odio, porque el feminismo nos ayuda a las mujeres a amar nuestro cuerpo, nuestra realidad, lo que somos, mujeres. Y el movimiento trans es exactamente lo contrario, ¿no? Es ir en contra de tu propio cuerpo. El cuerpo no es algo ajeno a nosotras, somos nosotras mismas, es nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra materialidad, lo que tenemos. No tenemos otra cosa más que cuerpo y mente, obviamente, y todo lo que conforma, ¿no? Y imagínense ir en contra de eso, destruirlo hasta tal punto, ¿no? Negar que existe el sexo biológico. Entonces, por eso les digo, a mí me parece un movimiento profundamente lleno de odio. Y por eso creo que también hay que ponerle muchos límites. Entonces, todavía van a venir tiempos muy difíciles con respecto al movimiento, las confrontaciones que estamos teniendo con el movimiento trans, ¿no? Y que son muy parecidas a las confrontaciones que teníamos con los gays, ¿no? Y yo digo que el movimiento heterofeminista y los hombres gay se juntaron y tuvieron un hijo malévolo que se llama trans. Y ahí está, ¿no? Es horrible, pero ese es el movimiento feminista institucional, liberal, como lo llaman muchas de ustedes. Entonces, bueno, tener paciencia, y ahí va de la mano, el futuro va de la mano del autocuidado, porque van a venir tiempos muy, muy complicados, ¿no? Y yo no veo tampoco cuál vaya a ser el final, ¿no? Pero bueno, el tiempo nos dará la razón. Yo siempre les he dicho eso a las compañeras, el tiempo nos da la razón. Nunca pensamos, por ejemplo, que muchas de las cosas que vemos ahora estuvieran pasando, pero les dijimos, ¿no? En su momento, eso no va a funcionar, y eventualmente pasó, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Cuando pasó lo de la sociedad de convivencia, eso fue en el año 2001, acababa de cambiar el gobierno y entró Fox, y una persona que no conocíamos, yo al menos yo no la conocía, Enoé Uranga, se lanzó por el partido Diversa en ese entonces, y nos dijeron las compañeras heterofeministas, bueno, pues esta es la candidata para las lesbianas, pues apóyenla, ¿no? Yo no la conocía, no sabía yo quién era. Y de pronto tuvimos una reunión con ella y una de las cosas que queremos hacer muchas cosas, y una de las cosas que dijimos que queríamos hacer era un registro de uniones que validara o que pusiera en el espacio público la demanda que la población de lesbianas y homosexuales tenían para avanzar en el matrimonio entre parejas del mismo sexo. A esta persona de Nueva Oranga le pareció muy buena idea, fue de todos los proyectos que teníamos ahí que queríamos implementar, lo único que le pareció bien, ¿no? Y como era nuestra representante de las lesbianas, pues dijo, vamos a apoyar eso, el registro de uniones. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que cuando hacemos porque todo ese trabajo lo hicimos las lesbianas, principalmente, convocatoria, pósters, trabajar con todo, pedir los permisos, etcétera, para hacer ese registro de uniones en el 2001, ella llega con una propuesta que se llama Sociedad de Convivencia, que era todo lo contrario al matrimonio. ¿Por qué? Porque ella decía que el matrimonio nunca iba a pasar, y que era mejor crear una figura nueva de la sociedad de convivencia, y que era una copia del Domestic Partnership de California,
O sea, la figura del matrimonio era nada más ser como darle atole con el dedo a las parejas homosexuales para que tuvieran su registro de unión y se acabó, ¿no? Sin ningún derecho. Entonces se hizo ese evento en Bellas Artes, con ese registro de uniones. Estábamos muy sacadas de onda las lesbianas porque se había convertido en la sociedad de convivencia, y en las reuniones posteriores, que yo incluso tuve con otras compañeras y en Noé Uranga, le discutimos y le dijimos, es que no queremos una sociedad de convivencia, ¿no? O sea, si quieres tener derechos a nivel mundial, es el matrimonio. Y nosotros no queremos salir a casarnos. Pero hay compañeras que sí quieren y compañeros que sí quieren. Entonces, ¿por qué crear algo diferente? Que incluso es conservador. Bueno, pues hubo un pleito impresionante con ese asunto. Al final, varios años después pasó esa sociedad de convivencia, pero ya quedó en completo olvido. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que te va a dar derechos es el matrimonio. Si tú estás casada legalmente en México y vas a Europa o vas a Brasil, lo que te va a reconocer es el matrimonio. Y si vas a pelear por una custodia, por una herencia, por los hijos, no sé, por lo que sea, lo que te va a dar esas garantías va a ser el matrimonio, para las parejas que elijan el matrimonio. Y no la sociedad de convivencia u otro invento que hagan, ¿no? Pero eso es parte de, por ejemplo, las confrontaciones que llegamos a tener. Y porque nosotras, como lesbos y en aquel entonces el Archivo Histórico Lésbico, Telemanita y varias organizaciones que conformábamos el enlace lésbico, dijimos, no vamos a apoyar la sociedad de convivencia. Nos costó un montón de denuncias, intimidaciones, agresiones por parte del grupo en Noé Uranga, de los gays en ese entonces, y del bloque de feministas institucionales como Marta Lamas y Patricia Mercado, ¿no? Fue una guerra brutal. Todos estos grupos muy poderosos contra este pequeño grupo de lesbianas que dijimos, no queremos derechos de rodillas. Es todo o nada. Así como el aborto no puede ser nada más por violación. O sea, el aborto tiene que ser completo, porque las mujeres quieren y necesitan abortar y no tienen por qué cuestionarlas. Así debe de ser, ¿no? Entonces, todas estas confrontaciones suceden, se dan, van a continuar. Con el asunto de los trans es así, porque ahora hay muchísimo dinero involucrado, son hombres heterosexuales, blancos la mayoría, que están dando muchísimo dinero para defender su derecho a decirse mujeres, ¿no? Y están apostando millones de dólares en eso. Entonces, van a venir muchas confrontaciones. Les digo, yo no sé cómo va a terminar, pero bueno, pues ahí están las experiencias que hemos tenido y hemos sobrevivido y hemos continuado. Y estas personas probablemente van a hablar pestes de Mariana, ¿no? Tienen su propia versión. Ay, boicotearon la sociedad de convivencia, no estaban de acuerdo, era muy importante, hasta el Papa está de acuerdo, ¿no? Ni modo. No somos de esa corriente. Hay que afrontarlo y cuidarnos. Muchas gracias, Mariana. Una pregunta en Facebook nos dice, yo quisiera saber cuáles son las mayores dificultades para tener continuidad en los proyectos feministas a largo plazo y cómo los han enfrentado. Ok, bueno. La principal dificultad es el referente económico. Porque si tienes que trabajar 8 horas al día o más, como es México, y todo el mundo capitalista, pues está difícil que te tienes que transportar 1 hora para llegar a tu trabajo, estás 8 horas ahí, o 10 o 12, y terminas de trabajar y regresas a tu casa y quieres hacer tu revista, ¿no? Así era como lo hacíamos y lo seguimos haciendo, ¿no? Es importante tener ese nivel de solidaridad, digamos.
¿no? Cuando estamos viendo que hay compañeras dedicándose tanto como ustedes mismas, ¿no? Haciendo estas conferencias por Zoom, todo eso cuesta, ¿no? Y ustedes están dedicando sus ratos libres, prácticamente, ¿no? Entre sus agendas muy grandes, para hacer llegar este pensamiento y este trabajo de las lesbianas que hemos hecho antes y que tiene que continuar. No puede no seguir. ¿No? Al contrario, tienen una gran responsabilidad de continuación. Entonces, la economía es algo brutal. Pero, si nos juntamos entre varias, por eso la invitación, ¿no? De decirles, si tienen algún escrito, si tienen la posibilidad de dedicarle 2 horas, ¿no? a la semana a una organización, incluso no digamos tanto lesbiana, sino una organización, por ejemplo, de estas que hay ahora de atender a los perritos de la calle, ¿no? Si tienen esa oportunidad de llevar una bolsa de croquetas a algún lugar, eso es súper importante. Asimismo pueden verlo en el trabajo para las lesbianas, solo que para las lesbianas no hay tanta compasión, digamos, ¿no? Como para los enfermos o las pobres o los indígenas, o etcétera, ¿no? Entonces, si ustedes tienen la posibilidad de comprar un paquete de papel de hojas tamaño carta que cuesta 100 pesos y llevarlo a alguna organización, adelante, ¿eh? Una organización que obviamente le tengan confianza y quieran apoyar su trabajo. Y obviamente si pueden escribir un artículo con su nombre, que se va a subir en la página de la revista Lesbos o alguna otra página, ¿no? De alguna otra revista, su propio blog, ¿no? Y alguien llega y dice, ay, escribiste muy bonito, puedo copiarlo y ponerlo en mi página, adelante, ¿no? Entonces, muy poquitas cosas es lo que va a ayudar a que haya continuidad, y es entre todas, porque los movimientos sociales no los hace un activista, no existe eso. Lo hacemos muchas. Y todas tenemos nuestros espacios de horarios de trabajo, horarios de escuela, tiempo que tenemos que dedicarle a nuestra casa y nuestra familia. Y ahí le hacemos un pequeñito tiempo y así es como se logra la continuidad. Si entre todas ponen un poquito, ahí vamos, va quedando en la historia. Un ejemplo práctico de esto, por ejemplo, les comparto, es que cuando en la UNAM nos pidieron subir las revistas al Museo de los Movimientos Sociales, nos dijeron, bueno, no tenemos mucho espacio, nada más van a hacer las portadas. Perfecto. Y de ahí de las portadas van a enlazar a nuestra página. Si tienen en el sitio del M68 50 portadas, son 50 revistas Lesbos. Y no es una revista Lesbos que quién sabe qué trae adentro, ¿no? Son revistas Lesbos donde muchas compañeras como ustedes dijeron, yo tengo un cuento, yo tengo un reportaje, yo acabo de escribir una tesis, yo acabo de leer un libro, y mandaron sus artículos. Y ahí van todas. Entonces nosotras logramos que todas las corrientes prácticamente del movimiento de lesbianas feministas y no feministas estuvieran ahí reflejadas, hasta los grupos que no nos gustan, como este que les digo de las musas de metal, que me parece horrible, pero en fin. Ellas también colaboraron, también mandaron un artículo, quedaron en la revista, y entonces cuando se sube a un archivo histórico, queda su testimonio de que existen. A lo mejor no como las radicales, pero ahí están. Y obviamente, si escribieron más artículos como una Norma Mogrovejo, ¿no? Que es una teórica muy importante en nuestro país, o todo el trabajo de Jean María Yauyolo, el trabajo de Rosa María Rofiel, y así de muchas otras compañeras de las chicanas, ¿no? De Alicia Gaspar de Alba, de Alma López.
todas ellas que quedaron ahí o están ahí en estas publicaciones forman parte, y esta es la continuidad. Entonces, no crean que hay un esfuerzo pequeñito. ¿Y cómo se logra esa continuidad? Así, poco a poco. Hay veces que no podemos, no tenemos tiempo, no tenemos los recursos. No importa, dejen las fechas límite a un lado. Si ustedes quieren sacar su libro de poesía, toquen puertas, busquen los recursos, háganlo, y no se estanquen por una fecha. Es que tenía que haber salido hace 5 años. No salió hace 5 años, va a salir ahora, porque es cuando se puede. Eso también es continuidad. Entonces, participen de muchas formas. La revista Lesbos sigue abierta. A mí me gusta mucho recibir las colaboraciones, y sobre todo ahora estas reflexiones que ustedes están haciendo como mujeres jóvenes de lo que les está tocando vivir. También publicamos en su momento muchos artículos sobre el transgenerismo cuando no era tan violento como ahora. Y yo he releído esos artículos que publicamos antes y dije, bueno, pues que, o sea, no era esto que estamos viviendo ahora, ¿no? Pero pues así se transformó, ¿no? Es un transforme. En fin, la forma de mantener un movimiento social es eso, colaborando. Poquito. A lo mejor no saben escribir. Vayan y den unas horas de su tiempo. Yo tengo 2 horas disponibles esta semana, ¿en qué te puedo ayudar? Vamos a doblar sobres, vamos a doblar folletos, vamos a tomar un curso para aprender Zoom y hacer un evento como el que ustedes están haciendo. En fin, así participen. Siempre hay formas de hacerlo. Muchas gracias, Mariana. Alejandra, creo que quería preguntar algo. Ok, gracias. Alejandra Guevara, desde Zacatecas. Hola. Más que preguntar, pues era compartir y agradecer, ¿no? Primero, agradecer por el espacio visibilizador que nos ofreces. Hace unos meses tuve la suerte de encontrar el libro Amora justamente con ustedes en la editorial. Me tocó de regalo aquí un número de la revista. También lo pedí ahí de paso. Entonces ya las conozco de aquí. Ya había escuchado de ustedes, pero pues desde acá, desde mi tierra, siempre es demasiado difícil conseguir material, pero pues en esta ocasión ya un poco más familiarizada con las tecnologías, tuve la fortuna de recibir Amora, Sandra Secreto Amor y una edición de la revista. Es maravilloso que existan estos espacios, ¿no? Porque siempre los varones, siempre buscando opacarnos, siempre buscando mantenernos en el rincón, en los rincones, siempre nos dejan fuera de sus espacios. Primero, pues la mujer invisibilizada en su totalidad, ¿no? Luego ya por ahí las mujeres comienzan a hacer ruido, pero incluso también en un inicio, pues del feminismo como que no se nos acogía bien, ¿no? No querían, es que no, van a decir que nosotras también somos lesbianas y este rollo. Bueno, ahorita ya somos más visibles, pero siempre nos están rechazando de los espacios, entonces creamos los propios y ahora nos critican por separatistas y todas estas cuestiones. Sin embargo, es maravilloso que existan estas oportunidades, nos vamos abriendo campo. En la editorial es maravilloso porque creo que es donde menos hay estas oportunidades. Ya hay más campo en la literatura, ya va siendo más visible en la televisión. Bueno, ya estamos saliendo más de todos los rincones las lesbianas y eso es maravilloso. Sin embargo, el espacio de Lesbos pues es genial, ¿no? Ha servido para aprender, para desaprender, para deconstruirnos. Digo, todavía como se puede notar a mis espaldas, todavía hasta el año pasado todavía me sentí orgullosa de participar en estas marchas LGBT y no sé cuántas cosas más, ¿sí? Pero justamente lo aprendido gracias a muchísimas de ustedes. Me parece que sí ya es demasiado agresivos esos movimientos y es importante crear los movimientos de lesbianas, para nosotras, porque justamente ya también en esos LGBTI pues se sigue relegando a las mujeres, ¿no? En Zacatecas, en el caso particular de mi estado, que es tan
no sé cómo conservador pudiera decirlo. O sea, si México es conservador, Zacatecas, pues, ¿qué les digo, no? O sea, encontramos más iglesias que qué cosa por acá, por este rumbo. Entonces, que las mujeres se animen a descubrirse y a visibilizarse es tremendo todavía. Me parece que apenas van 2 marchas de las LGBTI en las que las mujeres tenemos apenas ahí voz y que fue organizado por una mujer, ¿no? Sin embargo, ahora sí me parece urgente la necesidad de que se organice ya, de que no de que formemos parte de esa marcha, sino de que hagamos la propia, como fue el caso que tú nos platicas, Mariana, ¿no? Que ya hicieron la marcha lésbica y eso es fabuloso. Ojalá en Zacatecas lo veo más canijo, la verdad, porque si aquí las mujeres, o sea, en general la sociedad es demasiado conservadora, entonces las mujeres todavía como que, las lesbianas sobre todo, todavía tienen muchísimo temor por salir. Y justamente lo que mencionabas sobre la creación de espacios, ¿no? Que si no encontramos alguno en el que nos sintamos en paz, acá en Zacatecas justamente me pasó eso hace alrededor de 9 años. Si yo decía, bueno, acababa de terminar una relación y decía, pero es la única mujer que conozco y ahora dónde conozco más gente y qué hago de esto, ¿no? Y por ahí comenzaba yo a moverme en los pininos en Facebook y comencé a crear un grupo. Yo lo esperaba nada más como pues para conocer gente, ¿no? Y incluso comenzamos a conocernos, pero muy escondiditas. Yo le había puesto, recuerdo que le había puesto lesbianas Zacatecas, así tal cual, y las compañeras empezaron, oye, pero es que cámbiale, porque luego el chat del grupo se me abre en el trabajo y dice lesbianas Zacatecas y qué nervios, qué miedo y que todo esto, ¿no? Después empezaron a hacer propuestas, no, que ponle así, que ponle así, y al final se quedó el nombre del ropero. Era un lugar en el que se sentían refugiadas, ¿no? De algún modo, aunque a mí me parece así como que, bueno, vaya, es bastante irónico que ahora estemos pugnando la visibilización y el nombre se mantenga como ropero. Sin embargo, pues ellas lo han visto como un refugio. Entonces se quedó así el nombre, era un nombre de un grupo de amigas nada más, no simplemente que querían conocerse, amistad y echar brindis y lo demás. Sin embargo, pues ya llevamos 9 años, ya hemos elaborado talleres, concursos, círculos de lectura, ya nos animamos a participar en marchas, ya somos más visibles, se nos han ido acercando más chicas del estado, entonces ahora hay alrededor de 400 chicas integrantes de esta comunidad, ya le pasamos a simplemente grupo de fiesta, pues ya lo pasamos a una comunidad de mujeres lesbianas y bisexuales, ya nos conocen más y ha sido un espacio bonito porque se nos acercaban, digo, yo a mis 12 años pues no sabía nada de la vida, ¿no? De estos rollos, y ahorita hay chicas de 12 años, de 14 que se nos han acercado y han crecido junto con el grupo y dicen, es que es maravilloso porque así me animé, me sentí abrigada con todas ustedes, me animé a salir del closet con mis padres, me siento empoderada, me siento acompañada por todas las mujeres aquí, ¿no? Entonces, se me ha hecho muy bonito eso, quería compartirlo por los comentarios que vertía hace unos momentos, Mariana, y sí es maravilloso encontrarnos con mujeres que sentimos que tenemos una perspectiva distinta, emociones distintas al resto de las personas, ¿no? Es bonito encontrar estas similitudes, estos acompañamientos, estas hermandades entre nosotras, ¿no? Y poder defendernos de la ferocidad, sobre todo de los hombres, pues de la sociedad en general, pero sobre todo de los hombres, que siempre buscan opacarnos, y ahora con este borrado de los queers y transgéneros y no sé qué y no sé cuántas cosas, ¿no? Entonces, infinitas gracias, Mariana, por el espacio de Lesbos. Seguramente sí te estaré contactando por ahí por una investigación que me gustaría dar a conocer. Ya la mencionaba en la charla pasada con Rosa María Rofiel, sobre literatura lésbica en México, y pues seguramente entre mis compañeras de acá de Zacatecas hay muchas chicas, no seguramente, hay muchas chicas que escriben poesía, hay otras que han hecho ensayos, que han hecho dibujos, un montón de cosas, entonces seguramente te estaré contactando para ver cómo podemos participar y ser parte de Lesbos desde acá, desde Zacatecas. Y pues infinitas gracias por ese espacio.
No, pues muchísimas gracias a ti, Alejandra. Pues qué bueno que ya nos conocemos de alguna forma. Sí hemos dado nosotras pláticas y talleres en Zacatecas con algunas otras compañeras, pero bueno, pues eso fue hace algunos años y qué bueno. Ahí está el ejemplo, ¿no? Si tienes ganas y crees que no lo encuentras en otra persona o en otro grupo, tomarlo, ¿no? Nada te quita dar el primer paso y bueno, afortunadamente ahora con las redes sociales, si la estrategia es ponerle el ropero, pues ni modo. Ahora No sí me siempre va a gustaría ser ya cambiarle, pero pues no sé si ya después de 9 años que ya no nos conocen así sería conveniente, pero sí lo veo así como que pues ya no tiene sentido, ¿no? Antes sí era como un refugio para mantenernos ocultas, ahora lo que quiero es patalear y gritar y decir, no, aquí estamos y somos lesbianas, pero bueno, ya veremos ahí después qué pasa con eso. Pues está muy bien. Yo creo que no siempre van a estar todos los grupos con nombres abiertamente lésbicos, pero la forma en como ustedes decidan sus propias estrategias en sus ciudades donde ustedes conviven, pues adelante, ¿no? Porque ustedes, qué mejor, conocen su propio entorno. Y muchas felicidades, estamos en contacto, por supuesto. Muy bien, muchísimas gracias, Mariana. Gracias, chicas, por el espacio. Sí, gracias Alejandra y gracias Mariana. Ya para ir cerrando, una última pregunta que Eloisa tenía. Entonces, Elo. Gracias. Hola Mariana, mucho gusto. Hola compañeras. Hola. Yo soy Eloisa, estoy acá en Ciudad Juárez y pues mi respeto y admiración para su trabajo, compañeras, tanto las del centro como pues esta propuesta y todo esto que nos cuentas, Mariana, de Lesbos. Y preguntar algo que podría ser como muy obvio, ¿qué onda con este rollo de el consumo de alcohol, de drogas, que yo ya lo he estado escuchando con Jean María en otras ocasiones, como también parte de, pues, de una postura, ¿no? De una postura colectiva, de una postura desde las lesbianas feministas radicales. A mí me gustaría saber tu opinión acerca de esto y cómo es que luego es muy recurrente, ¿no? Que en las reuniones que traemos cargando como un lastre, es la palabra que se me viene con el consumo del alcohol, ¿no? Y como que al reunirnos a, no sé, como a trabajar o a discutir o a crear, a organizarnos, de pronto pues como que ocupa mucho, pues hay esta presencia, ¿no? Del alcohol y yo ahorita lo traigo como esta reflexión personal de que pues quiero seguir organizándome ahorita con la colectiva a la que pertenezco, pues no sé, como que está habiendo una transformación en mí, me gustaría organizarme con mujeres lesbianas, acá nos hemos encontrado algunas, ya estamos como dialogándolo, ¿no? Y quisiéramos formarlo. Pero sí hay como esto que yo noto, ¿no? Y que me gustaría saber tu opinión y compartir que, pues que estaría chido también como tener estos espacios en donde no haya de por medio el alcohol, no haya de por medio las drogas para que podamos como, pues crear algo como sano de autocuidado y tal, ¿no? Saber tu opinión y por otra parte también vi lo de los talleres que ofrecen y preguntar qué se necesita para que podamos tener acceso a algún taller, si son diferentes, dónde puedo tener esta información, ¿no? Para futuro acá en Juaritos, que si armamos nuestras colectivas lésbicas, una colectiva lésbica o compañeras que podamos invitar para tener contacto con ustedes. Y nada, muchas gracias. No, pues gracias a ti, Eloisa. Qué bueno que estás, me da mucha inquietud y mucha alegría que sé que están en sus propias colectivas feministas o LGBT, pero al mismo tiempo están encontrando su propio camino porque saben que no, lo LGBT o lo de la diversidad sexual o como lo quieran llamar, pues no nos incluye, realmente nos excluye, nada más nos invitan a estar ahí haciendo acto de presencia y
y tener sus propios fines, ¿no? Que son esto, ¿no? El mercantilismo, el consumo del alcohol. En mi punto de vista, eso siempre también ha estado muy atravesado, ¿no? En mi vida y en el movimiento. Porque también, pues, vivimos en una sociedad que para todo, lo que sea, va a nacer un bebé, hay que festejar con alcohol. Queremos ver un partido de fútbol, hay que festejar con alcohol. Vamos a hacer cualquier tipo de reunión, ¿no? De los 5 años de mi sobrinito y hay alcohol. Entonces, lamentablemente en la sociedad mexicana y en el mundo, todo está siempre atravesado por el consumo del alcohol, ¿no? No sabemos convivir de otra manera que no tenga que ver con el consumo del alcohol. Y algo que nosotras siempre lo hemos mantenido muy claro en nuestra organización es que en los tiempos que le dedicamos a la organización, a los eventos, a los partidos de fútbol, ir a ver una película, organizar un taller, nada que ver con el alcohol. Y si no les gusta, la puerta está muy amplia y pueden irse, ¿no? Y son 2 horas o 3 horas en las que no va a haber consumo de alcohol. ¿Por qué? Porque efectivamente el consumo del alcohol cambia a las personas, ¿no? Para bien o para mal. Y no queremos, no es ese el espacio. Si vas a tomar un taller, no tienes por qué estar consumiendo alcohol. Si tienes una plática entre reunión de compañeras de movimiento, no tiene que haber alcohol. Y tenemos que tratar nuestros espacios de activismo y convivencia política y social como lo tratamos un trabajo o ir a la escuela. Si estás en la escuela, ¿puedes estar tomando en el salón de clases? Pues claro que no. Si estás en el trabajo, ¿puedes estar tomando en tus horas laborales? Claro que no. Si estás conviviendo con la familia y es la hora de la comida o de estar viendo la televisión, ¿regularmente estás tomando alcohol? Pues claro que no. Eso mismo en los espacios de trabajo, porque eso es nuestro espacio de trabajo con otras organizaciones o de nuestra propia organización. Llevar alcohol o estar alcoholizado o crudo, incluso o cruda, o estar ahí tomando. A nosotros nos pasó incluso con la marcha lésbica que una compañera, que no voy a decir su nombre, hasta marihuana llevaba y estaba ahí fumando su marihuana. Entonces hubo un momento en que nosotros pusimos uno hasta aquí. Dijimos, vamos a tener un espacio de convivencia con alcohol y con marihuana si quieren. Y obviamente no es forzoso, porque habrá gente que no le gusta tomar alcohol, pero quiere estar en la fiesta. Pero mientras estamos en reuniones de trabajo, decidiendo un taller, o dando el taller, terminó el taller y nos queremos, hay que respetar esa parte. Algo que nos criticaron muchísimo también fue la marcha lésbica que le pusimos no alcohol, no consumo de alcohol en la marcha lésbica, porque la marcha gay, además de un carnaval, es un carnaval de consumo de alcohol en la vía pública. Y todos sabemos que eso es un riesgo para las compañeras y para todo el mundo que la gente vaya alcoholizada, porque pues hay gente que se pone muy alegre y es muy buena onda, pero hay otros que son súper violentos con el alcohol, ¿no? Entonces no queremos exponer a nadie y hay que siempre dejarlo muy en claro. Que no puedo, que te espanta, bueno, eso nos decían a nosotras, ¿te espanta el consumo del alcohol? No me espanta, ¿por qué me va a espantar si es parte de cuando yo iba a nacer, festejaron con alcohol y yo ni siquiera podía tomar? Entonces, no me espanta, obvio que no, pero sí hay espacios donde se puede hacer y después de eso, tómate todo lo que tú quieras. Y si yo decido no tomar, ni fumar marihuana, ni fumar cigarro, ni llevar peyote, si yo decido estar cero de drogas, las que sean buenas y malas, y naturales y químicas, y las que sean, si yo decido, eso también tiene que respetarse. Entonces, estamos en una sociedad que no acostumbra a respetarnos, y menos a las mujeres, y menos si eres lesbiana.
Acostumbrémonos a eso. No, no podemos, en esta reunión de movimiento todos tenemos que estar aquí tomando. Bueno, con permiso, no cuenten con nosotras. Y, por ejemplo, como pasa, por ejemplo, lo de la marcha lésbica, nosotros siempre dijimos sin alcohol y solamente va a haber consumo de alcohol cuando hagamos la fiesta de fin de marcha, ¿no? Porque hacemos una fiesta después de que termina la marcha y festejamos que salimos a la calle. Hacer nuestra propia marcha lésbica no significa que no vamos a ir a la marcha gay. Yo decidí no volver a ir a la marcha gay porque no me gusta, pero sí es bueno que si hay marcha gay en sus estados, en sus ciudades, yo sí les recomiendo que vayan con un folleto o una revista o algo de su propio trabajo y de su propia propuesta. Y lo reparten con las compañeras que ven por ahí. Porque muchísimas lesbianas que no saben que existe todo este mundo lésbico van a ir a esa marcha gay porque esa es muy publicitada y tiene todos los espacios y todo el mundo sabe qué va a pasar. Entonces, si ahí hay alguna lesbiana a la que les va a llegar esa información y esa compañera va a decir, wow, sí hay algo para mí, aunque sea una, ya valió la pena tomarse ese esfuerzo. Aunque tengamos que estar ahí con un montón de travestis y cosas horribles que no nos gustan, con las que no estamos de acuerdo, está bien, ni modo, lo hacemos. O habrá alguien que lo pueda hacer por nosotras, alguna amiga, yo sí quiero ir a la marcha, te encargo que repartas estos folletos, y ya van y los reparten, ¿no? Entonces, así hay muchas maneras de hacer el activismo, no renunciando por completo a ciertas cosas. Estamos muy en desacuerdo con todo el mercantilismo y todo lo que pasa con el mercado gay, sí. Pero hay veces que tenemos que estar ahí, pues para que otras compañías que llegaron como nosotras tengan esa puerta abierta y sepan que existen esas posibilidades, ¿no? Y pues muchas felicidades por el trabajo que están haciendo, ¿no? Y sobre los talleres, sí es algo, otro de los pendientes que tengo, organizarlos bien. Por ahí estábamos elaborando un manualito para poderlo distribuir. Y bueno, pues me contactas por medio ya sea de la página web de Lesbos, ahí hay una parte donde dice contacto y me puedes mandar un mensaje para que yo tenga tus datos y nos podamos poner de acuerdo para luego ir a darles talleres o darles una capacitación y que ustedes los repliquen por allá. Y a todas las compañías que están aquí, si tienen organizaciones en su estado o quieren organizar, recuerden que la revista muchas veces si no pueden comprar, nosotros las podemos mandar para que tengan lecturas con sus compañeras, ¿no? Y en estas semanas vamos a tener las revistas subidas a la página web para que ustedes las puedan consultar en línea, poco a poco, porque son 50 números, entonces sí me está llevando mucho tiempo hacer todo ese trabajo, pero bueno, pues ahí está. ¿Sí ibas a decir algo? No, pues más bien agradecerte. Es que ya tenemos que cerrar porque tenemos encima otra charla. Entonces, más bien agradecerte, agradecerlas a todas las que nos acompañaron hoy y pues eso, ¿no? También llevarnos como propósito seguir haciendo espacios seguros para nosotras, seguir reflexionando sobre las dinámicas que tenemos entre nosotras y pues seguir planeando lo que sigue para enfrente, ¿no? Entonces, pues sí, y muchas gracias. Entonces, pues vamos a tener que cortar para cortar también la transmisión. Entonces, ahí nos estaremos viendo. Muchas gracias a todas. Muchas gracias, chicas. Bye. Abrazos, abrazos.